Marcelo Capello, economista, magíster y además titular del IERAL. Está en línea con nosotros. Marcelo, un gusto. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Fernando, un gusto como siempre hablar con ustedes, ¿cómo están? Muchas gracias. Para nosotros también. A ver, la verdad que hay mucho para preguntar en un año electoral. ¿Qué estás viendo respecto de la economía en general, sobre todo a partir de lo que está pasando con la inflación, con los salarios, que el presidente ahora avala paritarias del 45% cuando envió un presupuesto con una inflación del 29%? Y además el dólar, que parece despertarse en las últimas jornadas. Primero, en términos generales, ¿qué dirías? En términos generales, que la economía no lo va a ayudar mucho el gobierno Mm, para las elecciones. mm, Suele influir la situación de la economía en el resultado electoral, la actividad económica, también el salario real, o sea, cómo está el poder adquisitivo de la gente, es una de las cosas que influyen a la hora de votar. Y hasta ahora en el poder adquisitivo de la gente viene mal. No viene mal de ahora, viene mal desde hace 3 años. Hace del 2018 que el salario real viene cayendo, los salarios pierden contra la inflación. Este mm, año, inicialmente, el ministro Guzmán tenía la intención de que la inflación sea menor que el año anterior y que los salarios le ganen por poco a la inflación. Fijó una meta de 29%, como bien recién decías, y como buscó anclas para la inflación, anclas nominales, una de ellas fue el salario. Entonces, el ministro trató de que las paritarias se realicen un poco por arriba del 29% para este año, para ayudar a que la inflación sea del 29% como mm. pretendía. Y así fue con algunos gremios, por ejemplo, bancarios y algunos otros fijaron paritarias alrededor del 29%, un poquito por arriba. Lo que pasa es que luego la inflación no es la que el ministro pretendía. Imaginemos que 29% la inflación ya podría llegar a ser la que va a haber en agosto, Claro. acumulada entre enero y agosto. O sea, no en diciembre, sino ya en agosto quizás tengamos 29% acumulado de inflación. Y eso lo ha puesto al gobierno en un brete, porque si quiere más votos para las elecciones, necesita que el salario como mínimo le empate la inflación, o esté un Mm. poquito por arriba. Pero si, como recién decías, ahora está avalando paritarias al 45% o más, eso también retroalimenta la inflación, que ya apunta a ser este año muy alta y está en un problema. La inflación tal como viene difícilmente baja del 45%. Por eso estas Marcelo, paritarias ahora, sí. acabas de decir como síntesis en el arranque de tu palabra que difícilmente la economía lo ayude al gobierno en un año electoral. Te pregunto, esto a pesar de que el gobierno está tratando de hacer todo lo posible para empujar el dinero, para, digamos, para llenar de dinero, no digo llenarlo, pero bueno, para aumentar el dinero en el bolsillo de los argentinos vía eh, no aumento de tarifas, un programa de precios cuidados, precios esenciales, precios justos, como se llame, vía la baja en el impuesto a las ganancias para los que pagan, para los que cobran hasta 150.000, o sea, vía una batería de medidas el gobierno quiere mejorarle el consumo a la gente. A pesar de todo esto que parece que está inflado por el gobierno en un año electoral, vos decís no le va a dar una alegría la economía al gobierno. Hasta mayo no era así y nos Mm. falta tanto ya para las elecciones, pero sí es cierto que desde ahora impacta la baja de ganancias para algunos trabajadores. Desde junio el gobierno empieza a gastar más, ya en junio se está viendo, por eso también está emitiendo un poco. En los primeros meses del año prácticamente no venía emitiendo dinero y ahora en junio está emitiendo y va a seguir emitiendo el resto del año. Eso también ha movido el dólar blue, entre otros factores. Eh, las tarifas sí están prácticamente congeladas, pero salvo que los salarios se empiecen a recuperar en los próximos meses, hasta ahora no se estaban recuperando. Y ojo que la economía a veces no es tan simple de manejar por parte de los políticos. Podría ocurrir que el gobierno quiera ahora que los salarios
le ganen a la inflación, pero eso retroalimentar más inflación y que los salarios lo mismo no le ganen a la inflación de acá a las elecciones. En la economía se ve, impactan las cosas del pasado, las del presente, pero a veces también lo que está por venir. Y en los mercados hoy lo que se ve es que lo que está por venir es precisamente más gasto público, más emisión de pesos, Claro. menos dólares porque la cosecha se liquida empieza en abril, mayo, junio, julio, y después ya baja en gran medida la liquidación de dólares por la cosecha. El precio de los granos, que había subido mucho, ahora ha bajado un poco, con lo cual en los mercados se ve que en los próximos meses va a haber más pesos, mucho más pesos, se van a emitir mucho más pesos y va a haber un poco menos de dólares, con lo cual ya se empiezan a anticipar con lo que vimos con el dólar blue hasta el Claro. viernes, aunque hoy ha bajado un poquito, ¿no? Pero la tendencia es a que suba, o por lo menos a convalidar esta suba que ya hubo, ¿no? Marcelo, otra pregunta que quería hacerte es qué estás viendo de la actividad económica en términos generales respecto al año pasado. Todo hacía suponer que este año íbamos a crecer algo, poco, nada. ¿Qué estás viendo respecto a la actividad industrial, comercial, a la economía en términos generales? Después de la profunda caída del segundo trimestre del año pasado, en medio del confinamiento más estricto de la pandemia, obviamente que después hubo una recuperación por el hecho de que algunas actividades dejaban de tener confinamiento, o sea, un rebote, y eso se vio especialmente en los primeros meses de este año, donde ya en algunos sectores se empezaba a superar los niveles prepandemias, especialmente en la industria y la construcción. Lo que ha pasado es que con la segunda ola, algunas restricciones que hubo hace pocas semanas atrás, algunos sectores que son más impactados por esas medidas, de nuevo desaceleraron la actividad, sobre todo aquellos que están más asociados a los problemas de la pandemia, como es turismo, restaurantes, etc. Con lo cual lo que tenemos es que la industria sí está un poco mejor que previo a la pandemia, la construcción también, pero que en servicios, aquellos que están más afectados por las medidas o por la misma pandemia, no, obviamente todavía no se han recuperado del todo, y que la actividad ha tendido desde mayo a amesetarse, ¿cierto? Se había recuperado en los primeros meses del año y ha tendido a amesetarse. Y para todo el año, si bien podría haber una suba del PIB de alrededor del 5%, pero buena parte de ese 5% es lo que se llama arrastre estadístico. Es una ilusión de los números, pero que el arrastre estadístico lo que nos dice, Fernando, es que si la economía queda al nivel de actividad de diciembre del año pasado, diciembre del 2020, y todo este año mantuviera esa misma actividad de diciembre del año pasado, de todas maneras habría algún crecimiento en el PIB, en la medición del PIB, por eso que se llama el arrastre estadístico, pero la gente se estará dando cuenta que si la economía está todo este año al nivel de diciembre del año pasado, al mismo nivel, en realidad en los hechos no está creciendo la actividad. Lo que ocurre es que el PBI se mide en el promedio del año y no diciembre contra diciembre. Claro. Entonces, si crece 5% la actividad de este año, es porque prácticamente todo ha sido arrastre estadístico. Y nos mantenemos Está igual bien. que en diciembre del año pasado. Última pregunta porque me queda un minuto. Y a ver, en términos futboleros, sé que jugás al fútbol, te gusta el fútbol, además de ser magíster en economía. Pero te lo pregunto en términos futbolísticos. ¿Cómo lo ves al ministro Guzmán? ¿Te da la sensación de que es un jugador importante que puede llevar cierta mejora, cierta calma, cierta tranquilidad en los mercados y en la economía argentina? Pero al mismo tiempo es un jugador al que el kirchnerismo le corta las piernas cada vez que quiere intentar jugar de una manera? ¿O cómo lo ves? Y en el fútbol Guzmán sería como un marcador de punta. Mm, O sea, alguien que está en la defensa y que de vez en cuando se manda al ataque y le va bien, esporádicamente, pero que está jugando en la defensa y de marcador de punta. mm. Generalmente son puestos de poco protagonismo, con esporádicas apariciones. No sé en qué puesto juegas en la cancha, no, espero que no,
meter la pata, pero no, digamos, no es el 5 del equipo, no es el que quita y distribuye, ni tampoco, por supuesto, el 10, no es el enganche ni el que arma la jugada. Claro, claro. Y no tanto porque a mí la verdad que me ha sorprendido un poco Guzmán, para bien. Si bien es en alguna medida heterodoxo, pero dentro del gobierno es de lo más racional. Sí, sí, Porque sí. claro, él tiene poco peso político y además dentro del gobierno hay varios grupos, pero especialmente un grupo importante que es el de la vicepresidenta, que evidentemente ha ido avanzando en la toma de decisiones y le ha cortado las alas mucho a las ideas de Guzmán o a las intenciones de Guzmán. Guzmán en los primeros meses del año ha hecho un poco lo que Néstor Kirchner había hecho en su periodo de gobierno, donde él solía decir, miren lo que hago, no lo que digo, sobre todo a los empresarios les decía eso. ¿Qué quería decir? Que el discurso era para la tribuna, pero que en los hechos la economía tenía superávit fiscal, superávit comercial. Guzmán también prácticamente no, en ningún momento habló de recortar el gasto público, pero en los primeros meses del año recortó el gasto público en términos reales. Si en términos de inflación, cayeron las jubilaciones, cayó el salario del sector público, se ha hecho un ajuste en ese sentido. Y además mejoró la recaudación y el déficit fiscal ha bajado en los primeros meses del año. Pero calladito. ¿Y por qué calladito? Porque si llega a explicitar de que mejoró la situación fiscal, o sea que hubo un ajuste, lo van a retar desde el otro grupo político que forma parte de este gobierno. Entonces es una situación complicada la de él, pero dentro de esa complicación, la verdad que ha sorprendido, repito, para bien en algunas cosas. Me refiero al tema fiscal. Después todas las otras cuestiones, las anclas, ancla cambiaria, ancla de los precios, ancla de las tarifas, son todas, sabemos que eso es esporádico y que luego de la elección en algún momento van a tener que empezar a desactivar esas anclas. Pero me parece que eso no viene tanto de él y su entorno, sino de los otros sectores del gobierno. Marcelo Capello, economista, titular del Liberal, como siempre, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Te mando un abrazo, que estés bien, Marcelo. Un abrazo, Fernando. Hasta la próxima.